Vamos a hablar de algo que es grave, que es importante, que tiene que ver con la agricultura de nuestro país, que sabemos que es la principal fuente de empleo y sabemos el éxito que están teniendo nuestras agroexportaciones. En nuestro país, desde el año 10, en época de Alan García, se ha aprobado una moratoria para introducir a tierra peruana productos modificados genéticamente. Esta moratoria ha sido prolongada el año 21 por 15 años más, es decir, hasta el 36, durante el gobierno de Francisco Sagasti. Pero ahora estamos ante la posibilidad de que esta moratoria sea levantada. Y esto por la solicitud de facultades delegadas hechas por el gobierno ante el Congreso, que incluye ese tema, y las declaraciones explícitas que ha dado el ministro de Agricultura, Ángel Manero, cuando se presentó ante el Congreso y sugirió que se debería permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana. Para comprender los alcances de esta eventualidad, no se ha decidido aún, hemos invitado a la ex ministra de Desarrollo Agrario y también ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que es una abogada especializada en este tema, que nos dará su punto de vista, y luego hablaremos con el economista Juan Sánchez Barba, director ejecutivo de la Red de Agricultura Ecológica del Perú. Doctora Muñoz, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias. Explique, por favor, para las personas que no conocen, qué son los transgénicos y cuál es la importancia del tema para nuestra agricultura, lo que está en juego tras la decisión que se debe tomar en los próximos días. A ver, de manera muy sencilla, muy simple, quizás las personas han oído el término organismos vivos modificados, ¿no? Y esto implica que efectivamente tú puedes, a través de la tecnología, y una cosa que quiero dejar muy clara acá es que los avances tecnológicos son importantes, esto no es algo contra la tecnología, pero a través de la tecnología tú puedes modificar algunos elementos de un producto determinado, por ejemplo, una semilla vinculada a la agricultura tan importante en nuestro país como el maíz, el algodón y algunos otros más. Y entonces hacerlas resistentes, por ejemplo, a determinadas plagas, permitir que tengan determinadas condiciones para tener características y, por ejemplo, como se ha hecho en otros países, tener una producción masiva en serie. El problema de esto es que cuando tú eres un país megadiverso como el Perú, y tienes muchísimas especies nativas de alto valor, tienes que tener una capacidad muy importante como Estado para poder tener el control, ¿no? Si tú quieres permitir el ingreso de estas especies, digamos, genéticamente modificadas, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos son importantes, pero cuando hablamos de organismos vivos modificados, no solo basta pensar en la tecnología, sino también en la capacidad que tiene el Estado para controlar estos temas. Y el otro elemento que es muy importante es la misma capacidad o la propia capacidad que tienen que tener los productores, y en nuestro país más del 95% de las unidades de agricultura, digamos, o agrícolas, sí, pertenecen a la pequeña agricultura familiar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, doctora. Efectivamente, con respecto a esta propuesta para modificar la ley de moratoria de transgénicos, ¿cuál es el impacto que podría tener, ¿no?, en la agrodiversidad, ¿no? Y no sé si usted, diríamos, ha analizado los argumentos de esta medida y realmente tienen sustento, el sustento técnico que ha manifestado el ministro del sector. Le pido que nos espere un minuto, por favor, doctora, porque tenemos que cumplir con la pausa comercial y luego regresamos para que nos brinde su respuesta, por favor. Por supuesto. Continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes. Estamos conversando con Fabiola Muñoz, abogada, ex ministra de Desarrollo Agrario
y también del ambiente. Está en nuestros estudios el economista Juan Sánchez Barba, director ejecutivo de la Red de Agricultura Ecológica del Perú, conversando sobre esta propuesta aprobada en la Comisión de Constitución del Congreso para modificar la ley de moratoria de transgénicos, planteando la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénico en la costa peruana. Doctora Muñoz, le había dejado planteada la pregunta sobre cuál sería el impacto que tendría esta norma para la agrodiversidad, si sería algo riesgoso, y también cuál es su evaluación sobre los argumentos presentados en la propuesta, si son efectivamente argumentos con sustento técnico. A ver, una primera cosa que yo diría es que creo que el ministro, ¿no?, y en general el ministerio tiene una seria preocupación sobre cómo llevar adelante, cómo desarrollar el sector agrario. Pero creo que ahí los sustentos, por ejemplo, han planteado que hay una escasez de materias primas, hay una dependencia de importaciones y hay bajos rendimientos agrícolas, ¿no? Y la manera como el ministerio plantea que se podría encontrar una alternativa para salir de estos problemas es justamente permitiendo la importación de semillas genéticamente modificadas que podrían ayudar en estos aspectos. Pero yo creo que ahí una de las cosas que hay que discutir bien es si están dadas las condiciones, ¿no?, y si eso realmente sería algo que contribuya a resolver el problema. Porque cuando uno conversa con los agricultores, lo que, digamos, en general te dicen es que los problemas van por otra línea, no por la calidad de semilla. Pero que doctora, utilizan, digamos, doctora, en concreto, la calidad de semilla tiene un problema. En concreto, ¿se está amenazando la agrodiversidad? Claro, ahí está el riesgo. O sea, tú, por ejemplo, deberías usar semillas certificadas. No necesariamente para ser competitivo necesitas semillas transgénicas. ¿Cuál es el riesgo de usar semillas transgénicas? Que si no tienes la capacidad adecuada para el control, en un país megadiverso, donde tenemos variedades como, por ejemplo, nuestros algodones nativos, eso se podría mezclar. Y al mezclarse, estamos afectando nuestra propia agrobiodiversidad. De acuerdo. Hay países, yo en este momento estoy en Argentina, por ejemplo, que han utilizado mucho el tema de transgénicos. De que ellos básicamente le reconocen al Perú un tema vital, su agrobiodiversidad, las variedades que tenemos. Argentina no las tiene. Entonces, cada país tiene una realidad. Y lo que ha funcionado en países como la India o países como Argentina, no necesariamente va a funcionar en países como Perú. Y por eso es que ahí tenemos un problema serio, porque nosotros sí somos un país megadiverso. De acuerdo, doctora Introducir. Muñoz. Muchas gracias por sus explicaciones. Permítame darle la palabra al ingeniero en economía Juan Sánchez Barba. Se dice que esto es solamente para la costa y solamente para el maíz y el algodón. El maíz es lo que los pollos comen. Terminaremos comiendo, aunque no comamos maíz transgénico, pollos que se han alimentado con esto. ¿Cuál es el riesgo que usted ve de que se levante la moratoria para que se puedan hacer cultivos transgénicos en el Perú? Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Sí. ¿Cómo está? Mire, hay varios riesgos. Ya Fabiola mencionó uno, que es el riesgo de contaminación biológica a nuestra biodiversidad. Somos un país megadiverso, el quinto país más megadiverso del mundo, que ha producido muchísimas plantas para la humanidad. Eso lo sabemos. En el caso del maíz en particular, que es una planta muy sensible a la contaminación por el aire, ya ha ocurrido este problema. Colombia tiene hoy, hace 10 años, producción de maíz transgénico. El 30% de toda su área productiva de maíz es maíz transgénico. Hoy ha contaminado a todas las variedades nativas en Colombia. De las 21 variedades nativas estudiadas por el gobierno colombiano, 10 están contaminadas con maíz transgénico, con el polen del maíz transgénico que llega a sus... Nosotros vamos a sembrar maíz en la costa, se dice. ¿Para qué? Para alimentar a los pollos. Pero ese maíz viaja en el aire, nadie va a poder detenerlo. Y el maíz de nuestra serranía, que es nuestra identidad, va a estar contaminado. Entonces, ¿para qué vamos a llegar a ese extremo cuando podemos impedir lo que ya en Colombia es una desgraciada realidad? Pero además hay otro elemento que no se menciona. Hay dos elementos que no se mencionan. En primer lugar, el maíz transgénico necesita glifosato para poder producir. ¿Qué es el glifosato? Es un herbicida. El maíz transgénico no acepta competencias de otras plantas como las malas hierbas. Necesita el glifosato. Ese glifosato es
cancerígeno. Lo sabe el mundo entero, la Corte Suprema de los Estados Unidos ya falló en contra de Bayer hace El mucho hecho tiempo. de que se cultiven plantas transgénicas requiere necesariamente el uso de glifosato. Todas las plantas transgénicas, sean maíz, sean canola, sean algodón, necesitan glifosato por la forma en que se produce el Ese es el monocultivo. punto número 1 que no se menciona. ¿Cuál es el punto número 2? Número 2 es que va a haber contaminación también química. El Perú es ahora orgulloso de su diversidad en la costa, en la producción. Es el primer país del mundo productor de arándanos. No lo era hace 10 años, hoy lo es. Bueno, ¿qué va a ocurrir en chacras cercanas a las áreas donde se está produciendo hoy, por ejemplo, arándanos, que no tienen químicos o que no tienen tantos químicos o que no tienen trazas de contaminación ambiental? Esa que es la joya y la corona de nuestro país hoy va a estar en riesgo. ¿Por qué no lo dice el ministro? Ingeniero Sánchez Barba, tomamos nota de las objeciones que han planteado tanto Fabiola Muñoz como usted sobre este tema. Es un tema que va a durar, no es todavía una ley, así que les agradecemos sus contribuciones. Permítanos, entre tanto, gracias por su colaboración con la señora Muñoz, de la misma manera que el señor Sánchez Barba, ir a